Vamos entonces a la unidad 6, el contexto temático. Y cuando nos referimos al contexto temático de Samuel, estamos hablando de cómo nace la monarquía, cómo este pueblo nómada en primer lugar, después beduino, después que de alguna u otra forma empezó a organizarse en ciudad-estado, como era la costumbre de los pueblos cananeos de la Edad de Bronce, cómo este pueblo dividido en tribus y clanes se unen a este concepto, a esta organización política que ya estaba arrasando a nivel mundial, que es la monarquía, Entonces, el periodo de la historia de Israel, descrito en Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda Primera de Reyes del 1 al 11, exhibe una serie de cambios radicales en la vida política, social y religiosa, iniciando en medio del caos y la degradación de la era de los jueces en la que no había un rey. El periodo finaliza con el magnífico imperio de Salomón. Israel comienza siendo una confederación de 12 tribus unificadas por ciertos lazos étnicos, pero aún más firmemente por la fe común en Yahvé. Si usted lee el libro de Jueces, se va a dar cuenta que el autor continuamente va a decir al final de cada capítulo, o específicamente de los últimos, y no había rey en Israel, cada uno hacía según su parecer. Después va a volver a repetir, y no había rey en Israel. Pareciera ser que los autores bíblicos marcan, los autores de Jueces, marcan la señal de que no había rey de Israel, pero también pareciera ser que estaban de acuerdo con una monarquía. Y Sanford y Lázaro nos van a decir que el pueblo se unía por el yavismo, algo que el mismo Éxodo nos va a decir cuando menciona que no todos los que salen de Israel son israelitas de sangre, sino que son israelitas porque se unen en su fe, por el yavismo en este caso, la creencia en Yahvé, en el soberano Dios. Los personajes relevantes que vamos a encontrar en Samuel van a ser, como les mencioné, el mismo Samuel, Salomón, David y Saúl. Los autores bíblicos se concentran en estos 4 personajes. Originalmente hubo un solo libro. Primera y Segunda de Samuel quizás hayan sido divididos en los albores de la era cristiana. Recuerden que el concilio de Jamnia, que algunos dicen que fue real, otros dicen que no fue real, tenemos diferentes versiones, fue donde se reconoce la trilogía de colecciones veterotestamentarias, la trilogía de libros, es decir, la Torá, el Pentateuco, los Nebihim, los profetas y los Ketubim, los escritos. Es allí cuando la colección de esta trilogía se cierra y dice, estos son los libros en lo cual vamos a creer. Y el mismo Señor Jesús lo menciona en Lucas capítulo 24, cuando estaba con los caminantes de Maús, y dice que les explicó todo lo que debía sufrir el Mesías en la ley, dice los profetas y los salmos o los escritos. Entonces la división, ya a los tiempos de Jesús, era una división real, concreta, existente, pero fue en el concilio de Jamnia, que algunos fechan en el año 110 después de Cristo o 118 después de Cristo, que esta trilogía de colecciones se documenta, se registra y se cierra. ¿Y por qué? Recuerden que los escritos siempre nacen en las crisis, y después de la caída de Jerusalén en el año 70 por Tito, el hijo de Vespasiano, de la familia de los Flavios en Roma, Israel queda totalmente en crisis, vuelve una nueva crisis, ya no tan profunda como la crisis del año 587 a.C., cuando Nabucodonosor II destruye Jerusalén. No tan profunda, porque ahora esta segunda destrucción duele, pero no duele tanto, porque entienden en su teología, o en el desarrollo, la evolución de su teología, de su forma de ver a Dios, que Dios es capaz de rescatar algo bueno de lo malo. Ya 500 años han pasado de la primera destrucción de Jerusalén
y ya lo aprendieron, tienen antecedentes. Pero ahora, si Jerusalén es destruida, es necesario que la identidad del pueblo judío no se base en la ciudad de Jerusalén, sino en el libro sagrado, en la Tanaj, en la Torá, en los Ketuvim y en los Nevi'im. Entonces, en este caso, pareciera ser que Samuel siempre fue un solo libro, un solo libro, y Reyes fue otro. Y algunos dicen que Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Tercera de Reyes y Cuarto de Reyes, que fue la traducción de la Vulgata. Recuerden que creo que fue el emperador Teodosio quien le mandó a Jerónimo en el siglo IV a que hiciera una traducción, ¿no? Del hebreo y el griego al latín, que era el idioma original del imperio, y les pidió que hiciera una traducción de la Biblia, y Jerónimo, ¿no? Traduce, y eso se le llama la Vulgata, que viene del latín vulgar, es decir, común, para que el pueblo leyera la Biblia en latín. Entonces, ahí no existía Primera de Samuel, ni Segunda de Samuel, ni Primera de Reyes, ni Segunda de Reyes, sino que existía Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Tercera de Reyes y Cuarta de Reyes, siendo Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. La tradición judía presenta a Samuel como autor de estos libros, pero es mucho más probable que lleven su nombre debido al papel central que desempeña los primeros 25 capítulos. Quizás sea responsable de parte del material de Primera de Samuel. Sí, es posible, estaba vivo, en especial de la primera parte de la historia de David, tal como sugiere en Primera de Crónicas 29:29. Recuerden que Crónicas es un libro posterior a Samuel, pero es un paralelo, ¿no? No obstante, Crónicas es mucho más hermenéutico, más interpretativo. Los autores de Crónicas incluso tienen una teología más evolucionada. Son ellos los que colocan que Satanás fue el que movió a David a hacer el censo. Samuel dice que no, fue Dios mismo quien movió a David a hacer el censo. Entonces pareciera ser que los autores de Crónicas tienen una visión, una teología más desarrollada, más completa, y en este caso citan la fuente y dice Primera de Crónicas 29:29, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente. Entonces los eruditos no saben o no han llegado a la conclusión todavía si este libro al que se refiere Primera de Crónicas 29:29 es Samuel o es un libro perdido de las crónicas del vidente. Ahora, si es Samuel, entonces pudiésemos decir que efectivamente sí Samuel escribió algo. Y recuerda que es la tradición, es el mismo Talmud, es el Talmud el que dice que Samuel escribió Samuel. No tengo el espacio para enseñarte acerca del Talmud, pero si no entiendes lo que es el Talmud, escríbelo por ahí para que te quede como tarea a estudiar. El Talmud, un texto sagrado que se escribió, cierto, como 200, 300 años por ahí, por el año entre el 200 después de Cristo al 500 después de Cristo, y se divide en dos, ¿no? En la Mishnah y en la Jeremá. Entonces, ahí están las diferentes tradiciones. La Mishnah es como la tradición oral, aquella que Jesús hacía alusión cuando decía a ustedes, enseñen que no se debe de comer con las manos sucias, esa es la tradición oral. Y la Gemara, entonces, es la explicación de la Mishnah, ¿ok? Y ahí es donde dice de que Samuel, por eso cuando hablo de que la tradición dice de que Samuel es el autor, estamos hablando del Talmud, ¿ok? Se han realizado grandes esfuerzos para descubrir la influencia yavista y elogista en Primera y Segunda Samuel. Cuando digo yavista y elogista, ya hay una base y entienden a lo que me refiero, ¿no? Teoría documentaria, Feldhausen, ¿sí? Entonces, por eso era necesario que les enseñáramos primero la teoría documentaria. Pero las dificultades inherentes a la hipótesis documental se hacen más patentes en este caso. Por tanto, algunos estudios recientes de Samuel tienden a subrayar el trasfondo y el origen de diversas secciones del libro en vez de buscar en la historia hebrea paralelas combinadas por un editor. ¿Ok? Entonces, aquí
nosotros hacemos la salvedad de que algunos estudios recientes subrayan el trasfondo del libro en secciones, ¿ok? Pareciera ser que fueron diferentes secciones que después se acumularon en una edición final y el libro completo. Y recuerden que la mayoría de los eruditos, y escríbanlo por favor, concluyen de que el Pentateuco se cierra cerca del año 400 antes de Cristo. Los profetas se cierran en el año 200 antes de Cristo y los escritos se cierran en el año 110 después de Cristo, los que tuvieron en el concilio de Jamnia, del cual estaba hablando. Lo vuelvo a repetir. La mayoría de los eruditos concluyen que el Pentateuco se cierra cerca del año 400 antes de Cristo. Los profetas en el año 200 después de Cristo y los escritos en el año 110 después de Cristo en el concilio de Jamnia. Entonces, el primer cierre en el año 400 antes de Cristo en el Pentateuco, la mayoría concluyen que fue con la última edición de Esdras, la última añadidura que Esdras le hace al Pentateuco. La segunda finalización, que son los profetas, la mayoría concluyen que es con los Hasidim en tiempo de los Macabeos, en la guerra que tiene con Antíoco Epífanes IV. Y el tercer cierre es el concilio de Jamnia en esta crisis después de la destrucción de Jerusalén y el intento de poder tener una base para su identidad, ya no siendo la ciudad sagrada a la que le daba identidad al pueblo de Israel, sino que era el mismo texto bíblico. ¿Ok? En este caso, Kuhl sostiene que las historias han sido combinadas en ciclos individuales con un propósito literario específico. En este caso, Weiser señalaría 4 diferentes unidades. Número 1, la historia del arca. La historia del arca, no del arca de Noé, del arca del pacto, ¿cierto? Aquella construida por Moisés y que se trasladaba. ¿Quién se recuerda qué estaba dentro del arca del pacto? Habían 3 cosas. La copia de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. El maná. Muy bien, la vara de Aarón florecida. Muy bien. Número 2, el surgimiento de Saúl como primer rey. Este pareciera ser que fue un libro o una colección aparte, según la hipótesis de Weiser. El tercer lugar, el surgimiento de David. Y en cuarto lugar, el reinado de David. Vuelvo a repetir, estas 4 unidades están en Samuel, en 1 y 2 de Samuel. La historia del arca, el surgimiento de Saúl, el surgimiento de David y el reinado de David. Las fuentes que tenemos para Samuel, recuerden lo que son las fuentes, de donde tú tomas, la base donde tú tomas algo y lo escribes. Y obviamente Samuel tuvo fuentes. 1 y 2 de Samuel aparecen alusiones, en ellos aparecen alusiones a ciertas fuentes, pero de forma tan enigmática que resultan de poco ayuda. 1 Samuel 10:25, si alguien me lo puede leer, por favor. 1 Samuel 10:25. Y que alguien después busque 2 Samuel 1:18. 2 Samuel 1:18. ¿Quién tiene 1 Samuel 10:25? Aquí, pastor. Adelante. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ahí está, pareciera ser que esa pudo haber sido una de las fuentes. Y 2 Samuel 1:18. Y ordenó que ese canto se le enseñara a toda la gente de Judá. Ese canto aparece en el libro del justo. En el libro, ¿cierto?, de Jacer, que ya es nombrado en Josué 10. Entonces, pareciera ser que estos son las 2 fuentes. Un libro independiente de Samuel y el libro del justo o de Jacer,
que también aparece en Josué capítulo 10. Y ese libro está perdido, ¿no? Ese libro es una fuente independiente que algunos dicen que la han encontrado, otros dicen que no. Yo incluso hasta he leído un poco el libro de Hazer, pero no estoy 100% si es verídico o no, así que no pongo mi mano al fuego, simplemente sé que es una fuente independiente que no fue canonizada. En contraste con Jueces, y en especial con Reyes, la estructura editorial apenas se percibe en Samuel. Predomina la narración directa y solo aparecen en una mínima proporción la interpretación, el consejo y la exhortación. Entonces, Samuel, y esta es una pregunta del último examen, Samuel es el libro que más se acerca a la historia de Herodoto, ¿no? A la historia griega, a la historia de información. ¿Por qué? Porque Jueces trabaja mucho con la filosofía de la historia. ¿Qué es la filosofía de la historia? La interpretación, como ya se los he enseñado en la unidad de la historia. Entonces, Jueces siempre está hablando e interpretando los hechos. ¿Para qué hablar de Reyes? Siempre el autor a Reyes o los autores está diciendo, este hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, este hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Esas son interpretaciones, son comentarios, porque por ejemplo, no tenemos el caso de Omri, que según la arqueología, Omri fue un tremendo rey. Fue un rey que llevó al reino del norte de Israel al clima político, que lo llevó a ser uno de los pueblos fuertes, le dio avance, le dio tecnología, le construyó ciudades, fue un rey que alargó o extendió los límites, fue un tremendo rey. ¿Pero qué dice la Biblia? Que fue un rey malo, porque hizo lo que a Jehová no le gustaba. Entonces, mira la conclusión, ¿no? La Biblia hace una interpretación de este rey que según la arqueología, si nos quedáramos con la arqueología, Omri es el mejor rey, casi el mejor de todos los reyes de Israel. Pero el texto bíblico dice, no, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, fue un rey pésimo, un rey malo. Entonces, esa es la interpretación que nosotros tenemos constantemente en Reyes y en Josué y en Jueces, perdón, Reyes y Jueces, pero no así tanto en Samuel, con algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones. Los temas que nosotros vemos en Primera y Segunda de Samuel son básicamente 4. Número 1, hablamos de Samuel, sacerdote y profeta y juez. Número 2, hablamos de Samuel y Saúl, el tiempo de la transición. Número 3, hablamos de Saúl y David, ¿no? Y su lucha de poder, cómo ellos llegaron a ser los primeros reyes de Israel. Y número 4, aquí me equivoqué, número 4 era David y sus hijos. David y la lucha de poder de sus hijos. Corríjanme, por favor, el número 4 es David y la lucha de poder con sus hijos. Número 4, David y la lucha de poder con sus hijos. Samuel entonces deja de ser historia y teología y se torna en una experiencia viva de una espiritualidad capaz de transformar la vida y la sociedad de las personas que asumen sus valores, especialmente en el contexto de la instauración de la monarquía, donde Samuel no solo cumple labores religiosas, sino políticas, pues es el puente perfecto del cambio social tribal en Israel a la formación de un Estado independiente. Eso no lo digo yo, lo dice Bob Lawrence, en su libro Reading the Old Testament, escrito en 1984, en la página 227. Y por último, para finalizar, la exégesis bíblica del libro de Samuel pondrá en sus manos una riqueza exegética, hermenéutica y pastoral que no tiene precio. Las herramientas que hemos adquirido son herramientas que debemos de valorar. Y cuando ya estamos terminando este curso, nuestra fe y nuestra esperanza es que el estudiante no solo conocerá el texto bíblico y la organización literaria del libro de Samuel, sino que podrá usar todo lo que les hemos enseñado, la información del contexto histórico y cultural,
detrás de la instauración de la monarquía en la historia hebrea, para que pueda tener una mejor herramienta en su vida espiritual, en su misión pastoral, en su intervención en la sociedad, para que el texto, que por mucho tiempo tal vez pareciera ser que fue nebuloso o que fue complicado de entender porque está lleno de teorías, documentos, fuentes, autores y tanta cosa, sea algo simple y verdadero en nuestra espiritualidad, pero también en la vida de las personas que dependen de nosotros, porque pues nosotros somos sus maestros, somos los predicadores, los siervos y siervas del Señor que Él usa para hablar a las personas, pero también somos la sal y la luz, ¿cierto?, del mundo para hacer de nuestra sociedad algo a lo Naví, ¿no? Más justo y con mayor igualdad, no solamente de la acción social, sino del yavismo, de esa creencia en Dios, que en este caso, que tenemos la teología completa, se ha manifestado en Jesús de Nazaret, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, cuando nos saca del infierno y nos lleva al cielo, cuando nuestra vida es transformada, camina la vida en una senda de santificación, de transformación, de nuevo nacimiento, de recuperar el diseño original, y hace que podamos afectar nuestra sociedad para construir una comunidad alternativa mucho mejor con Jesús como Rey y Señor.